Yo le decía a Gustavo Marangoni, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años al lado del gobernador ya? 14. Claro, desde 1997, sí. Y curiosamente, yo tengo un caso en casa que lo voy a mencionar habitualmente, no hago referencias personales, pero bueno, al tener una hija que estudia ciencias políticas, muchas veces uno se plantea, en realidad, con todo el respeto lo digo, está poco profesionalizado el ámbito de los jóvenes de ciencias políticas incorporados a la política. Ahora cada vez más, sí, me parece. Ahora sí, cada vez más. Sí. Pero es una carrera relativamente joven, ¿no? Sí, recién en la universidad pública estuvo a partir de 1984, antes de ir a la pionera fue mi propia casa, El Salvador. Claro. Yo soy egresado de la Universidad del Salvador. Allí empezó en la década del 60. Los jesuitas son muy pioneros en mucho, en el conocimiento, muchas cosas, mucho. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la actividad intelectual. Sí. Y bueno, la verdad que digo que es mi casa porque soy egresado de esa facultad, docente hace 22 años, director de la carrera, sí. Y mi hija mayor, Agustina, estudia, ya está en tercer año también de ciencia política. Y también en El Salvador. También en El Salvador, así que... ¿Qué brecha, me voy a empezar por otro lado, después vamos a la coyuntura, pero qué brecha encontrás entre los jóvenes de hoy que estudian una carrera como ciencias políticas, porque también tenés una actividad académica, y lo que la política hoy les ofrece a los jóvenes, que han adquirido tanto protagonismo en este último tiempo? En este momento, en esta coyuntura histórica, siento que esa brecha se ha reducido. A lo mejor años atrás había más indiferencia, hasta curiosamente de los propios estudiantes de ciencia política, claro, no querían participar que estudiaban la ciencia política, pero desconfiaban o no se involucraban tanto en la política, con lo cual una situación un tanto extraña, porque el objeto observado les implicaba una distancia muy grande, y eso hoy afortunadamente creo que se ha reducido saludablemente. Yo siempre insisto que los universitarios de todas las disciplinas, pero fundamentalmente de las disciplinas sociales, tienen que ser educados no como fiscales de la realidad, tienen que comprender la realidad, pero también como parte, porque el sujeto cuando mira modifica con su mirada y es parte de aquello que mira. Entonces esto no es un microscopio donde uno puede aislar una bacteria, un virus y estudiarlo sin involucrarse tanto. La realidad social la construimos todos, somos todos parte de ellas, y bueno, los estudiantes naturalmente tienen que, y los docentes por sobre todas las cosas, dar herramientas para comprender y para modificar e influenciar positivamente la realidad. Yo creo que la interpretación de la política en los últimos tiempos se hace difícil, incluidos aquellos profesionales que hace muchos años transitamos esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aprender a observarla desde la diversidad, incluyendo a lo mejor la mirada sobre un mismo partido y gente afín. Digo esto, un caso como el del gobernador Scioli, al que de pronto la realidad o la información lo pone a debatir su liderazgo frente al caso de un intendente como Massa en el Tigre. Entonces, el que está afuera dice, bueno, pero ¿cómo es? ¿La Presidente lo apoya o no lo apoya Scioli? ¿Por qué se suma la opción de Massa? ¿Cómo lo recibe Scioli todo esto? En primer lugar, el gobernador Scioli es parte fundante de este proyecto desde el año 2003. Hay que recordar que en ese año Néstor Kirchner presidente, Daniel Scioli vicepresidente, luego en el 2007 Cristina presidenta, Scioli gobernador, y estos 8 años son una muestra de una gran consecuencia política de parte de Daniel Scioli, más allá de las especulaciones, de los rumores, de las cosas que muchas veces se dijeron y que después la realidad se encargó misma de mentir. ¿Por qué? Porque es alguien que está profundamente convencido de que la provincia y la Argentina no solo tienen un buen presente, que por supuesto hay que seguir mejorando, sino tenemos unas enormes oportunidades de seguir progresando. Hay muchas cosas que se han hecho y también muchas cosas que faltan. Y hay que concentrarse en eso. Hay que ir más argentinos a las cosas, ¿no? Como decía Ortega. Porque muchas veces yo creo que lo que aleja a la sociedad de la política es cuando la política es la especulación, el rumor, la interpretación de la interpretación y no el hablar de las cosas concretas. El gobernador se involucra con cosas muy importantes que a veces no son puestas lo suficientemente de relieve. En el año 2007, cuando Daniel asumió la gobernación, el 45% de la provincia tenía cloacas y agua potable. Hoy es el 65, casi 70%. Entonces, yo creo que esto es un hecho muy trascendente y muy importante. ¿Por qué? Porque afecta positivamente la vida de la gente, porque le da una mejor calidad de vida, es más salud, es más inclusión social. Haber inaugurado un establecimiento educativo cada 3 días también es un logro en la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de la educación, estamos hablando de la herramienta que ya Sarmiento nos enseñó que era la que construía los países grandes. Y estas son las cosas concretas en las que hay que Gustavo, pensar. El tema de
descentralización. Digo, ¿es viable una provincia, digo para la práctica de las resoluciones diarias, es viable una provincia tan grande, con tanta cantidad de municipios? No estoy hablando de la coyuntura hoy, obviamente esto no es algo que se pueda resolver, digo como proyecto. ¿O sería más interesante que la provincia de Buenos Aires a lo mejor tuviera algún tipo de descentralización más? Yo sé que estoy tocando intereses con la pregunta. Pero es fundamental porque yo siempre digo, la provincia de Buenos Aires es como una casa de 9 dormitorios que tiene a muchos habitantes durmiendo en 2 dormitorios y hay 7 dormitorios vacíos. Sí, claro. ¿Qué quiero decir con esto? El último censo, el del año pasado, dio como evidencia que el 64% de la población bonaerense vive en el 2% del territorio. Estamos hablando de qué cantidad de habitantes. 16 millones de habitantes. 16. Es decir, que casi el 70% de esos habitantes viven en el 2% del territorio. Y el resto vive en el interior de una provincia que tiene el tamaño de Italia. Sí, tal cual. Es más, 6.000 kilómetros cuadrados más. Italia tiene 301.000 kilómetros cuadrados, la provincia de Buenos Aires 307.000. Sí. Entonces, pero a la vez, esos habitantes que están lejos, o algunos que están en los partidos del conurbano, muchas veces ven que tienen que hacer trámites extensos e innecesarios porque van a La Plata, porque es la burocracia, y yo creo que hay que duplicar los esfuerzos para acercar los niveles de decisión al vecino. Sí. Lo estamos haciendo y afortunadamente en materia educativa, en materia de seguridad, estamos descentralizando, pero necesitamos más, necesitamos una ley marco. Por eso el gobernador en marzo envió un proyecto en el que trabajó mucho y trabaja mucho Santiago Montoya, presidente del grupo Banco Provincia, con un conjunto de expertos, de profesionales, pensando políticas de Estado para el próximo gobierno y para el otro y para el otro y para el otro, porque uno no puede estar pensando la cotidianidad. Sí, la inmediatez. Ya está, digamos, la provincia está desestresada porque se ha desendeudado en 3 años el 50%, porque paga normalmente salarios, porque tiene una situación financiera holgada a partir de una buena administración y del contexto de la economía nacional e internacional que ayuda, de la coordinación con los 2 niveles de gobierno, nación y municipio, porque gobernar es integrar. Vos mencionabas recién algo que me parece muy interesante. Uno siempre habla también de las experiencias personales y las transfiere, ¿no? El fin de semana pasado yo fui a una localidad como es Ramos Mejía. Y la verdad que hacía bastante que no iba. Esto fue un sábado a la noche y así como a veces, bueno, las malas noticias ocupan los titulares, que de hecho, bueno, son situaciones que existen de inseguridad. También debo decir que me sorprendió en su centro cívico, por decirlo de alguna forma, la actividad comercial que había un sábado a la noche. Restaurantes, gente en la calle. Pero también, charlando con amigos que viven ahí, me comentaban que trabajan muy mancomunadamente el empresariado con dirigentes gremiales, con comerciantes minoristas, y que hacía poco habían tenido una reunión, creo, en el Mangucho, en la cual había participado el gobernador. Esto que me pareció una iniciativa, digamos, muy auspiciosa, porque si cada municipio, digamos, tomara fuerza esta idea de trabajar mancomunadamente, política, empresariado, lo están desarrollando en otros también. Es que esa es la idea, porque cuando hablamos del proyecto para los próximos años, estamos hablando de descentralización, pero a la vez de regionalización. Por un lado, que los municipios tengan más atribuciones, recursos, pero por el otro lado también agrupar y unir esfuerzos, porque, digo, este ejemplo que usted da es muy valioso, es decir, hay que unir. Hay que unir esfuerzos. Uno no puede pensar la sociedad sindicatos o empresarios. Sindicatos y empresarios, porque la vida económica necesita de los trabajadores y necesita de los empresarios, de los emprendedores. Es el Estado y el sector privado. A veces uno escucha que donde hay una I, hay una O. Porque no es O, es I. El esfuerzo es por unir, el esfuerzo es por encontrar las soluciones. La política se acerca a la gente cuando... Me sonrío porque me pareció acertado y es cierto, y estamos acostumbrados a la confrontación. Veces ponemos en falsa oposición cosas que no están en oposición. La complementariedad se nos ha alejado un poco de la mirada. Exactamente, y tenemos que pensar complementariamente, porque todos nos necesitamos. Y usted en su editorial hacía referencia al discurso de la presidenta. Yo creo que ese discurso de la presidenta es muy valioso, porque de alguna manera nos trae nuevamente el concepto del bien común. Claro. Nos trae el concepto de la solidaridad colectiva, es decir, miren, cada uno tiene derechos, desde luego que los tiene, pero también tiene deberes y responsabilidades. Y dentro de los deberes y de las responsabilidades está cuidar del otro. Que el otro necesita hacer. Hay un libro muy bonito, que es un diálogo entre Humberto Eco
y el cardenal Mattini. Todos sabemos que Umberto Eco es un escritor brillante italiano, pero que es agnóstico. Uno de los mejores semiólogos también. Exactamente. Sí. Y el cardenal Mattini, bueno, uno de los grandes jerarcas y pensadores de la Iglesia en ese momento. Sí. Y se llama ¿En qué creen los que no creen? ¿No? Entonces, Umberto Eco dice algo es fundante. Para los que no creemos, dice él, la ética es justamente la mirada del otro, es contemplar al otro. El fundamento último de nuestra vida y nuestras acciones es incorporar al otro. Entonces, cuando uno peticiona, cuando uno reclama, por supuesto que tiene su derecho, pero también tiene que incorporar lo que está implicando al otro y si le está haciendo pagar el costo a quien debe o a quien no debe. Exacto, ¿dónde se debe reclamar y a quién molesto o intercepto con ese reclamo? Porque si yo en este momento, no sé, tuviese alguna cuestión salarial, y se la planteo a usted me diría, bueno, pero yo no corro resolver ese problema. No, bueno, entonces yo me callo el resto del programa. Digamos, es una situación absurda. Entonces, a veces nos encontramos que hay ciudadanos que son rehenes de otros que peticionan. Y esto es una injusticia. Y yo creo que en esta etapa no solo tenemos que plantearnos el crecimiento económico, que siempre es una condición necesaria, pero no suficiente, sino también tenemos que mejorar la calidad de nuestras conductas ciudadanas. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es una tarea cultural y es una tarea política fundamentalmente y también es una tarea docente, pero cuando estoy diciendo docente no estoy hablando solamente de los maestros, de los profesores, docente de parte de todos, también los medios, la responsabilidad social comunicativa. Una de las, digamos, de los, ¿cómo podría decir? De los signos, me parece, más evidentes de esta agresión que a veces uno siente en la calle es cómo conducimos, ¿no? No es poco lo que uno dice, porque conduce el que tiene una moto, conduce hoy el que tiene una bicicleta, conduce el que está frente a un auto. Y esta cosa de no respetarnos, ¿no? De no respetar los carriles, me parece que esto de no respetar los carriles se transfiere a muchos órdenes en la vida. Carolina, no hay ningún modelo político, ningún modelo económico, no hay ningún país del mundo, no hay ningún sistema que finalmente no descansa en la responsabilidad individual de sus ciudadanos. Uno puede tener la ideología que quiera, de centro, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, peronista, radical, lo que quiera, pero un país se consolida cuando la responsabilidad individual de cada uno forma parte del juego. Y a veces nosotros perdemos de vista eso. Había una anécdota famosa de los primeros años de la Revolución Francesa, donde uno de sus políticos más salientes, Mirabeau, cuando sacaron la Declaración de Derechos del Hombre, dijo, justo ahora que necesitamos también una declaración de deberes, solamente sacamos la Declaración de Derechos. Bueno, recordemos, Gustavo, me permito poner que cuando la Revolución Francesa se produce, los jacobinos, que eran los más violentos y aquellos que realmente iban por eso, producen tal descalabro que después se dan cuenta que entre comillas, digo, con la buena intención del reclamo frente al poder absoluto de los reyes, pero no era esa la forma, ni era la conducta, y tuvieron que revisar todo eso y armar una asamblea en donde... Exacto, yo digo, la Argentina del 2001 era la Argentina del enojo, del que se vayan todos, etcétera, pero el enojo ya pasó, y uno no puede vivir enojado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, y yo creo que estamos en camino de eso, es amigarnos con nosotros mismos, ser optimistas respecto de nuestro futuro, porque también desde el pesimismo no se construye nada. No.